Entonces vamos a empezar. Bienvenidos, especialmente a los que estáis en la Escuela de Madrid. Esta sesión forma parte de una serie de sesiones que ha organizado la Delegación Territorial de Galicia con la Universidad de Ferrol, con la Escuela de Ingenieros de Ferrol, la EPEF, Escuela Politécnica de Enxeñeiros de Ferrol. Hoy vamos a tener una doble sesión. Vamos a hablar de sociedades de clasificación, qué es una sociedad de clasificación, a qué se dedican y qué papel juegan los ingenieros navales en la sociedad de clasificación. Después tendremos una pequeña sesión sobre propulsión asistida a vela, cada una de ellas aproximadamente de 3/4 de hora, con 5 minutos de intercambio para cambiar, vamos, 5 minutos de descanso. Me presento, yo soy Jorge Dar, ingeniero naval, soy de Madrid, soy de la promoción del 81 y soy actualmente el decano territorial del Colegio de Ingenieros Navales en Galicia y presidente territorial de la Asociación de Ingenieros Navales de Galicia. Vamos con la sesión. Entonces, la primera sesión de sociedades de clasificación, contamos con dos componentes, con Guillermo González, que está en la oficina de DNV en Vigo. Guillermo lleva cerca de 30 años en DNV, más o menos, o incluso más, 32 concretamente, y Jesús Castaño, que representa al LOID. Jesús también lleva unos cuantos años en el LOID, ¿no? Jesús y yo coincidimos en Sevilla en la inspección hace ya unos cuantos años. Pues sin más, os dejo con Jesús. Bueno, yo soy de la promoción del 91, ingeniero naval. Los ingenieros navales tienen una gran participación en las sociedades de clasificación, hay otras profesiones. Y bueno, vamos a hacer un repaso de la historia de las sociedades de clasificación. La cámara está ahí. Para explicar a tu familia dónde trabajas. Al principio, pues no, fuera del sector naval no saben lo que es eso. Es una cosa que es un poco atípica y además tiene una razón histórica. Puedo empezar por la etimología. Sociedades es porque en origen eran socios, eran gente interesada del negocio marítimo y hicieron sociedades, eran como unos socios. Y luego clasificación. La clasificación habla de las clasificaciones porque lo que se pretendía era simplificar el estado de los barcos, dándoles un número, dándoles una clasificación, ponerlo una cosa ordenada y estandarizada y fácil para un propósito. La historia, aquí la historia es apasionante, ¿no? Porque, bueno, la historia del comercio marítimo que se inicia en el Mediterráneo, los fenicios, los romanos, los griegos, todo eso, bueno, sabemos que hay cargas, hay muchos riesgos que se llevan y hay muchas desgracias también, y todo eso pues genera muchos problemas. Ese problema, se intentaron buscar soluciones, se fueron desarrollando y entonces desde el punto de vista económico había que asegurar los buques con su carga y darles dar una seguridad económica y además había tragedias, había pérdidas no solo humanas, sino pérdidas de muchos bienes. Y entonces ya en el el siglo XVII, pues empezó eso a organizarse, esas condiciones para afrontar esa aventura y darles una seguridad, ¿no? Esa seguridad empieza en el tema de los seguros. El seguro, yo recuerdo en la escuela nos explicaban el seguro como un tema de una asignatura, porque está muy ligado con el tema naval, porque hay muchas cantidades que hay que asegurar y eso hay que darle una forma, ¿no? Entonces hay un riesgo y sí me acuerdo que me decía el profesor que cuando haya una desgracia y se hunde un barco, lo que hacen los seguros es que esa desgracia, digamos, se divide entre muchos. Y eso es lo que hacían los seguros, ¿no? Cuando empezaron con este tema, se dieron cuenta que tú cuando asegurabas una carga o había un viaje y ese viaje se quería proteger contra una desgracia, entonces se empezó a pensar que había que mirar los barcos cómo estaban, en qué estado estaban, cómo se podían saber su estado y con eso darles
darles antes de la travesía, pues hubiese un riesgo menor en perder no solo la carga del armador, que era el sino todos los que ponían su dinero para protegerse, ¿no? Entonces, hubo, se decía, el café, o sea, había un café, históricamente en Inglaterra, el café Joyce, que era, bueno, se reunían estos señores pues, que tenían interés en eso, y como a los ingleses les gustaba el tema de las apuestas, pues iban ahí con su dinerito y decían, bueno, pues este buque, pues yo pongo mi dinero y tú me pagas una prima que es lo que empezaba a hablar para que este buque vaya seguro de un sitio a otro. Y si no pasa nada, pues bien, si pasa algo, pues eso tenía un riesgo, ¿no? Entonces ese riesgo se empezó a valorar. Estos señores, algunos eran capitanes que iban a bordo, veían cómo estaba el barco y entonces le daban un número. Entonces ahí se empezó a darles números que el Lois, bueno, eran las notaciones con las letras A, B. Luego se transformó el más 100 a 1, que son las nomenclatura para los barcos que están asegurados, o sea, que están asegurados para ir a la mar. Entonces se generaron libros, quería pasar la... Ahí, fuera. No pasa, bueno. Sí, sí pasa. ¿Qué te pasa? Se pone un recurso. No lo encuentro. Bueno, entonces hay un librito. Había el libro de los aseguradores, entonces empezaron a darle una calificación. Cada barco tenía una nomenclatura, entonces eso había que certificarlo, tenía que ser veraz, ¿no? Entonces empezaron a ver los inspectores en los puertos que miraban el estado del barco y en función del estado del barco y cómo estaba, pues entonces los aseguradores fácilmente ya sabían cómo el barco estaba en mejor estado, pues las garantías eran mayores, con lo cual pues era una apuesta segura el coger el seguro de este barco. Entonces ahí va bien y entonces la prima incluso era menor. Entonces empezó el interés de los barcos estuvieran en mejor estado. Y hay libros históricos que vienen todas las notaciones hechas a mano, hay reliquias que se pueden ver. El Lois tiene una fundación que todo eso incluso está abierto, se puede ver mucha documentación y es muy interesante ese tema histórico porque te explica muchas cosas. Entonces, las sociedades de clasificación que se estableció, el Lois realmente era tema de seguros. Fue en 1660, cumplimos, yo me acuerdo, del 2010, los 250 años que se celebró, bueno, las cosas. Pero en realidad, bueno, era otra cosa que ya se refundó en 1834 y se formó lo que ya entendemos como una sociedad de clasificación desde entonces. El invento ha funcionado muy bien hasta ahora y significa que hubo un acuerdo, ¿no? Que entonces las sociedades se independizaron de los seguros, eran independientes, no tenían, entonces se fundaron como un ente, que en realidad no es una empresa, que generalmente no tenía tenía un ánimo de servir a la sociedad, ¿no? Sí tenía que ser independiente, tenía que ser económicamente independiente, no depender ni de los seguros, ni de los astilleros que tenían interés, ni de los armadores. Realmente el que rige una sociedad de administración es un comité de personas externas, o sea, que no trabajan en la empresa. Y esas personas dirigen la política, es como no son accionistas porque no tienen, pero sí quieren que el sistema funcione y que las sociedades funcionen en ese sentido, en el sentido de que les ayuden. Entonces las sociedades desarrollaron reglas
unas reglas que hemos hablado, bueno, de la clasificación. Hombre, la clasificación, todo eso se fue desarrollando en las letras y dijo, lo que hizo es desarrollar unas reglas que estandarizaran, que los astilleros pudieran utilizar para hacer sus proyectos, eso veremos ahora. Y bueno, esa necesidad vino realmente muy forzada, porque hubo muchas catástrofes. Ahí se citan algunas, que hubo catástrofes grandes que han ido cambiando los requerimientos, ¿no? Lamentablemente las catástrofes, tanto para las desarrollo de las reglas como la reglamentación internacional, que también veremos, pues yo recuerdo de casos, ¿no? Pero tú ves casos como el que hubo, pues claro, muy claros, ¿no? Por ejemplo, el Herald of Enterprise que salió con la puerta abierta de proa y que ahí eran Veres, se inundó. Bueno, eso desarrolló unos requerimientos fuertes para esas puertas de proa, que no las había en ese momento. Y no solo desde el punto de vista tributario, ya de reglas también se incorporan. Las sociedades, no solo el Lois, hay más. Claro, como era un sistema que funcionaba y es promocionado, pues se crearon más sociedades de clasificación a lo largo del siglo XIX y se fueron fundando en cada país. Entonces, organizadas en un país, aunque eran globales. Realmente, unas sociedades globales. Aquí hablo de los siniestros, estos que son bastante habituales. Bueno, afortunadamente, pues cuando se cumplen las reglas, se evitan, ¿no? Pérdidas de timón. Hay aquí representadas varias situaciones, ¿no? Tenemos pues las pérdidas de ancla, los abordajes, ¿no? Los abordajes. Esto, bueno, ocurre, hay reglamentación internacional que intenta evitar esto, ¿no? Pero esto ocurre. Entonces, cuando pasa una cosa de estas, hay que estudiar. Las reglas que hemos hablado son las reglas que se han hecho con estas organizaciones privadas, son vivas, ¿no? A veces leer las reglas, sobre todo las del Lois, son complicadas, porque tú lees una cosa y dices, ¿y esto por qué viene aquí? Viene por hay sabiduría, ¿no? Hay mucha experiencia, las reglas tradicionales, ¿no? Y si viene ahí es por algo. ¿Cómo se elaboran las reglas? Las reglas se elaboran, generalmente son propuestas que se van haciendo cuando pasan eso, o por propuestas de las partes interesadas. Los astilleros que construyen, pues tienen personas representando el comité técnico, hay un comité técnico que representan y hacen propuestas, se estudian, se pasan ahí y se aprueban. Y entonces todos los años las reglas tienen, las reglas básicas, estoy hablando de barcos, luego hay reglas que se han generado más tarde para otro tipo de barcos especiales, ¿no? Pero siempre cualquiera de las reglas van, digamos, enmendándose y bajo acuerdo. Por eso son a veces difíciles de leer, porque luego se reorganizan, entonces al cabo de los años, pero allí siempre hay algo que ha habido un acuerdo para hacer la vida fácil, tanto al astillero, porque le interesa que una cosa, el armador que quiere cambiar algo, no solo en el diseño, sino sobre todo en su régimen de inspecciones, que hablará de eso luego Guillermo. Y bueno, aquí otro, esto nos recuerda al que es de Gubenares, ¿no? Del Sky, que no es el mismo, pero bueno, de cosas que pasan por el gobierno. El Amoco Cádiz le pasó algo peor, ¿no? Porque ese un petrolero que perdió el gobierno por el timón, ¿no? Y bueno, siempre los accidentes son por varias causas, ¿no? Pero perdió y se fue, y fue un desastre ecológico, ¿no? Las sociedades, en su fundación, en sus principios, protegen no solo las vidas y los bienes, sino también el medio marino. Es una cosa que ha preocupado mucho.
sobre todo ya de final del siglo pasado. Otra parada. Aquí incendios son muy normales, muy normales, o sea, son la causa mayor, los incendios, ¿no? Esto pues se agrava pues, o se mitiga, vamos a decirlo, cuando se ha construido de acuerdo al estándar en este caso, normalmente ya son más que reglas y son temas estatutarios que se van inspeccionando. Hablo de temas estatutarios, son de temas que están en los reglamentos internacionales. Ya no son las reglas propias de la sociedad de clasificación, que también se inspeccionan. ¿Por quién? Pues luego lo veremos por quién. También por la sociedad de clasificación. Bueno, aquí tenemos la desgracia también. Esto es de aquí de La Coruña, ¿no? El Agency, y este es el Prestige. Bueno, entonces, los objetivos. Bueno, ya la sociedad de acreditación, o sea, no diseñan, sí hacen las reglas, pero no tienen, el diseño es otra tarea distinta. Lo que hacen es dar pautas para que otros puedan diseñar, pero no, la sociedad de clasificación no diseña directamente. Los que diseñan son las oficinas técnicas o el astillero. Ni tampoco tiene plantilla para reparar barcos, ni tienen intereses en navieras, ni tienen, aunque tienen, es importante que sean rentables y sean financieramente solventes para ser independientes, pero no financian, hacia un conflicto de intereses y no aseguran barcos. Eso es el conflicto de intereses, y el que exista, o sea, si no existiera la sociedad de clasificación, pues posiblemente habría que inventarlas, ¿no? Es decir, alguien que esté en un momento dado preveyendo y trabajando, pero sin un interés continuado, en un interés concreto, ¿no? Y bueno, también dice ahí que también, como ha habido lamentablemente muchas deficiencias de diseño y tal, las sociedades de clasificación emplean expertos y sí pueden hacer labores de consultoría, es decir, una cosa fuera de clasificar un barco, que veremos cuál es el proceso ahora, esos trabajos se hacen, bueno, con todas las precauciones sobre todo en cosas nuevas, cosas que son un poco diferentes, separando. Muchas veces nosotros hemos hecho trabajos de consultoría. Yo estaba trabajando en la oficina en Madrid, yo estaba trabajando en varios sitios. He trabajado, ahora estoy en Vigo, pero estaba trabajando en aprobación, y luego salían trabajos de consultoría, pero siempre independientes de algo que no tiene que ver con tus clientes en España o algo. Entonces, o si algo así, que habría que hacer a alguien de España, pues se procuraba buscar a alguien del otro lado del planeta, porque tienes una percepción global, y que pueda hacer ese servicio, ¿no? Que se contrata, y es un servicio, pues puede ser rentable porque interesa. Como como digo, las sociedades de clasificación trabajan con empresas privadas, tienen que tener sus beneficios y sus cuentas saneadas, y tiene que pagar a todos los empleados, ¿sabes? Y ser independiente. Entonces, objetivos, eso ya lo he comentado, la protección de la vida y la propiedad, el medio ambiente, ¿no? Entonces, generan sus propias reglas, dan guías también, o aparte de guías hay guidance para todos los temas. Sobre todo ahora sabemos que pues, cuanto más cosas nuevas hay en el mercado, pues ahora empezamos con nuevos combustibles, nuevos sistemas de automatización, todo eso, los de regulación siempre están un poquito por delante, dando o intentando establecer las pautas para eso. Y entonces, eso es lo... O sea, siempre hay alguien, una sociedad grande, que tiene un departamento para eso, y gente experta, ¿no? Siempre, lo bueno de la sociedad de clasificación, siempre hay alguien experto que sabe en alguna parte del mundo. Y luego el trabajo, el día a día. El día a día, pues ya está, es el darle servicio a la vida cuando los barcos están clasificados. Los barcos hay que inspeccionarlos periódicamente,
y durante su vida o sus reparaciones estamos obligados, está obligado el armador que tiene un barco clasificado a mostrarlo, ya que un inspector, por eso hay una red de inspectores para ver todo ese tema por todo el mundo. Entonces, el tema de estatutario. Estadio estatutario es las banderas. Las banderas, bueno, se fueron también preocupadas por todo lo que ocurre, pues tiene su propia legislación y luego existe la legislación internacional del organismo de la ONU, que es la OMI, entonces desarrolla reglamentos, todos esos reglamentos. Las sociedades de clasificación también colaboran, pero los expertos de bandera, entonces todo eso, bueno, genera una reglamentación que está ahí, que es de obligado cumplimiento cuando las banderas se firman. Entonces ahí hay que hacer las inspecciones. Claro, hay banderas que tienen un potente cuerpo de inspectores, otras no. Entonces lo normal es que deleguen, hay acuerdos con las sociedades de creación y delegan a las sociedades de creación. El LOIS, en su momento, dijo, con 200 banderas podemos representar. Entonces, cuando viene un barco a puerto de la bandera de Panamá, pues, o la bandera que estemos autorizados, generalmente se hacen inspecciones de clase, pero también se hacen inspecciones de... Estoy hablando en un puerto, pero también en una construcción, cuando está generándose el barco, cuando está construyéndose, hay que hacer las inspecciones iniciales de todos los requerimientos de SOLAS, porque, bueno, el SOLAS y MARPOL, el SOLAS, por ejemplo, pues para el tema de fuego, pues es fundamental, la protección pasiva, los medios de extinción, todo eso tiene que cumplir unos requerimientos y hay que verificarlos. Se dan apoyo a IMO y Ajax. Ajax no lo he mencionado, no sé cómo, y ya quiero pasarla a esta, pero yo creo que ya empezamos ya. no sé ya cómo pasa. Ya está. A ver, pasados. Bueno, he pasado a esto que es... Bueno, estos son los libros. Ahora todo está... realmente hay buscadores para buscar cualquier cosa de la reglamentación. Nosotros tenemos una herramienta, todas las sociedades tienen una herramienta está todos los temas, todos los convenios, porque los convenios no son los convenios, los convenios, las resoluciones, todo eso. Entonces, todos son los convenios principales. Y Ajax es la organización de las... Eso se creó porque, bueno, los miembros, hay muchas de verificación, muchas. Luego hay las CETEN, ¿no? Que son las de ellas, que son los que, digamos, las más grandes. Y esa organización genera una serie de estándares comunes que se procuran, o sea, entre ellas, a la sociedad de creación, entre ellas se hacen cierta competencia, que es bueno, del mercado libre, pues que ofrece, para ofrecer sus mejores servicios de clasificación. Pero también hay que tener algo en común para el propósito que tiene. Entonces, Ajax es el organismo para poner esos estándares. Ahí se puede hacer el acceso libre en esa página, se pueden ver todos los estándares que se manejan, incluso hay reglas comunes, en algún caso, para cierto tipo de buques y todo. Entonces, esto es relación. Ahí están lo vuelto para atrás. Estas, bueno, aquí lo saqué, son esas las principales, ¿no? Las más conocidas, el DNV, ABS y el LOIS y DNV y el Bureau Veritas, ¿no? Pero bueno, está la clase del Japón. Aquí está Rusia, porque Rusia se la ha echado con el tema de la guerra, pues ha habido una sanción. Y bueno, quedan esas. Está la India, bueno, son sociedades que las reglas todas son buenas. Las reglas son muy buenas, de todas. Cualquier sociedad tiene que... Luego hay alguna ya que ha destacado en algún caso y luego lo importante son los inspectores, que somos nosotros, inspectores, tanto en el proceso, para evaluar el proceso de clasificación. Entonces, básicamente, va a desarrollarlo ese tema, lo que es la inspección. Yo solo hablo
muy por breve. Ya acabo. Sí, vale, pues entonces el proceso es un ingeniero naval que normalmente tiene los estándares en el astillero, tiene los planos y los hace y tiene en cuenta los reglamentos de la serie de clasificación. Esos planos tienen que ser normalmente verificados por un inspector de planos. Y ahora mismo, antes eran planos, eran un set de planos muy largo, pero ahora es todo plataformas y comentarios sobre esos planos. Y que dice, los comentarios es que dice, bueno, cumple o falta de cumplir y da una serie de recomendaciones. Y con esas correcciones os hace las versiones, las definitivas, y luego se supervisa, ¿no? Para la seguridad de la clasificación. Se supervisa tanto el astillero como la subcontrata, los fabricantes, que tengan un local adecuado. El estándar de Ajax la hace mención al Ajax número 47. Luego, equipos, materiales, todo eso, o sea, la chapa está que se puede fabricar en otro lado del mundo. Hay un inspector de sociedad que es el que da la certificación, y cualquier equipo, bueno, los motores, bombas, todo eso, hay equipos esenciales que se clasifican, o sea, ya vienen certificadas. Y ya, pues, ¿esto es beneficioso? Bueno, porque este sistema hace que, bueno, estructuralmente se evita muchos problemas. Habría hablado de alineación, yo me acuerdo, bueno, de los problemas que hubo en Bulgarias porque se rompían las cuadernas porque no están bien diseñadas y ya se colapsaron, murieron un montón de personas. Entonces, eso, aplicar las reglas que se mejoraron por eso, minimiza los riesgos y va mejor estructuralmente y más. Y entonces esa verificación bueno, es de beneficio, están en beneficios, ¿no? Porque para no irse, entonces, que los equipos si ya cumplen, son más fiables. Muchas veces las reglas hacen luego mención, las reglas se van desarrollando, hacen mención a estándares que tiene que cumplir cada equipo. Entonces, bueno, eso ayuda a dejar las cosas claras desde el principio para que el que diseña o compra sabe lo que tiene que pedir y que lo va a aceptar la sociedad de clasificación, por lo tanto sus reglas, por lo tanto la bandera, y todo eso pues da cierta tranquilidad y seguridad. Y bueno, pues los principios, esto ya habla ya de lo que es la certificación. Nosotros emitimos, bueno, ya para terminar, decía una administrativa, nosotros vendemos papel, vendemos el papel que dice que eso está bien. Bueno, pero detrás de eso hay un trabajo de verificación. Y eso es lo que un poco así os va a contar un poquito más amenamente Guillermo. Y muchas gracias. Vale. Buenas tardes. Vamos a seguir, ha estado hablando Jesús, el proceso inicial de clasificación de la nueva construcción. Y vamos a ver brevemente a ver qué pasa con un barco cuando ya está en servicio, aunque luego volveremos a hablar también del papel de los ingenieros navales durante la fase de diseño y construcción de los barcos. Vale, pues todo esto que a lo mejor para Jesús, para mí y para la gente que está en astilleros es una cosa bastante evidente. La verdad que yo cuando salí de la escuela no tenía ni idea de qué consistía el proceso de clasificación de un barco en servicio, una nueva construcción. Y eso que soy hijo de marino y me había movido en el movimiento, en el mundo marítimo muy a menudo, había navegado mucho con mi padre, pero la verdad esto no me sonaba para nada. Hasta que entré en la sociedad de clasificación lo tenía completamente desconocido. Vamos a ver, el periodo de clasificación de un barco, una vez que se ha entregado el barco, son unos 5 años. El barco se le entregan los certificados, tanto el de clase, el propio de clasificación, como los estatutarios, y tiene un periodo de validez de 5 años. A los 5 años, si no se ha cumplido con ciertas cosas, que son las inspecciones periódicas y ciertos requerimientos que vienen en las reglas para barcos de servicio, pues el barco puede perder la clase. Si cumple con todo y con las inspecciones necesarias, se le renueva la clase. Se pueden dar casos, afortunadamente cada vez son menos, de suspensión de clase. Y de hecho es una cosa con la que tenemos que lidiar de vez en cuando,
de barcos que no cumplen el periodo de inspecciones o que se les pone una condición de clase o recomendación, que ahora explicaré qué es, y no la borran, no la solventan en el tiempo necesario y al barco se le puede cancelar la clase. Eso tiene unas implicaciones económicas bastante fuertes, vamos. De hecho, pueden perder fletes, pueden ser sacados del tráfico marítimo. Una condición de clase, una recomendación, es algo que suelen poner los inspectores nosotros cuando vamos a bordo y vemos que no cumple con algo. Por ejemplo, el barco tiene el separador de sentinas que no esté funcionando correctamente. Esto es un motivo para detener el barco y que el barco no pueda salir a navegar. Entre otras muchas cosas, tener grietas, que no le funcione una bomba de contraincendios, etc. Las inspecciones que se hacen en los barcos en el periodo que está en servicio hay varios tipos. En un periodo de 5 años se suelen hacer inspecciones anuales, una inspección intermedia a los 2 años y medio y una inspección de renovación, que es, digamos, para entendernos como una ITV de los coches, pero a lo bestia. Evidentemente comprendéis que un barco es bastante más que pueda ser un coche. Una vez que os metáis y salgáis de la escuela y tengáis la oportunidad de meteros en los barcos, veréis que es bastante más de lo que se ve externamente y todo lo que tienen. No solo material, sino inmaterial, toda la certificación y todos los requerimientos que llevan por detrás. Aparte de eso, hay requerimientos de inspecciones en dique seco. El barco hay que vararlo en principio, cada 2 años y medio, pero se puede esperar a 36 meses, hay que ponerlo en seco. Se admite que en el periodo de 36 meses, por ejemplo, una de las inspecciones sea con buzos, bajo ciertas condiciones y bajo cierto tipo de barcos. No tienen que pasar de una edad, no tienen que ser barcos de pasajeros, pero sí se admite, por ejemplo, inspección con buzos y con robots, esas inspecciones del fondo. Se da mucha importancia al tema de la inspección de fondo porque al fin y al cabo es lo que hace, digamos, que el barco esté a flote, el que mantiene la estanqueidad, el que mantiene la navegabilidad del barco. Se hacen inspecciones de ejes, aquí ponemos solo una parte, pero para que tengáis una imagen de lo que hacen los inspectores, que en la mayor parte, por lo menos aquí en España, somos ingenieros navales. Por ejemplo, en DNV he contado esta mañana y me parece que somos 26 ingenieros navales de una plantilla de 60 personas que tenemos, lo cual es un porcentaje bastante alto. Hacemos inspecciones de calderas también, que es una cosa, pues bueno, se pone aquí, lo hemos puesto aquí, porque es una inspección bastante particular. No penséis solo en las calderas que llevan auxiliares en muchos de los barcos para dar vapor, por ejemplo, para calentar, pero también hay calderas de propulsión, que son unos monstruos impresionantes y que merece la pena de vez en cuando ver alguna por dentro. Inspecciones de maquinarias varias, desde motores hasta bombas, etcétera. Inspecciones de hélices. Y luego al final hemos puesto la inspección de renovación. La inspección de renovación, que digamos que es la inspección más importante en el periodo de 5 años. La sociedad de clasificación tenemos reglas para cada una de estas inspecciones. Exactamente, para todo. Tenemos normas para inspeccionar desde una hélice, un eje, el fondo, la estructura de los barcos, cómo se tiene que medir espesores, qué tanques hay que ver, qué pruebas hidráulicas hay que hacer, qué pruebas hay que hacerle a los equipos, etc. Todo eso está reglamentado. De lo que os ha hablado antes Jesús de la parte de diseño, tenemos una parte de reglas que se centra básicamente en el diseño y todas las sociedades de clasificación tienen una parte de las reglas que están centradas en la operación del barco, qué hay que hacer con el barco una vez que está en servicio. Y estas reglas están muy detalladas en función no solo del tipo de equipo, sino la edad del barco. Como podéis suponer, una vez que el barco va cumpliendo años, las inspecciones son mucho más estrictas y, bueno, en algunos casos son más difíciles de pasar algún tipo de inspección. Especialmente cuando los barcos han pasado de su vida útil. Aquí tenéis, por ejemplo, puesto en un gráfico sencillo cómo se hacen las inspecciones en un periodo de 5 años. Una vez entregado el barco, se ha puesto desde 0, pero puede ser cuando el barco cumple 10, 15, 20 años. Tiene una inspección anual, esas flechitas a la izquierda y a la derecha quiere decir que al armador se le da la oportunidad de hacer la inspección en una ventana de más o menos 3 meses
Es decir, que si tiene la inspección anual de vida el 1 de junio, puede hacerla el 1 de marzo o el 1 de septiembre, entre ese periodo. ¿Por qué es así? Porque evidentemente, como podéis suponer, los barcos tienen su tráfico, tienen su operación y no es sencillo poner una fecha muy limitada, un periodo de tiempo muy corto donde el armador tenga que meter por narices el barco en dique o hacerlas anuales. En algunos barcos esto es sencillo de hacer, pero en otro tipo de barcos, ahora me viene a la mente, por ejemplo, los pesqueros, que dependen mucho de las mareas de pesca, no es sencillo ni siquiera con la ventana de 6 meses. De hecho, yo he conocido casos de barcos que se sacaron de clase, barcos pesqueros, por no haber hecho las inspecciones en ventana. La intermedia, que es 2 años y medio, que es una más completa que es las anuales, pero menos que la renovación, y a los 5 años, es decir, una vez entregado el barco, a los 5, 15, 20, 25 años, hay que hacer la renovación de clase. Como os he dicho, la renovación de clase es una renovación con bastante trabajo, bastantes cosas que ver, y como podéis suponer, cuando el barco va cumpliendo años, cada vez son más complejas de hacer y al armador le cuesta más, no solo técnicamente, sino económicamente, pasar esas revisiones. Entre otras cosas, por ejemplo, para que os hagáis una idea, un barco, un petrolero o un bulk carrier, un granelero de 20-25 años, los requerimientos de medición de espesores y de inspección de tanques se hacen ya muy extensos. Eso supone, por ejemplo, medición de espesores de un buque tanque, de un petrolero grande, montar unos andamiajes en los tanques impresionantes, y eso es un dineral para los armadores. Una cosa en la que hemos avanzado también toda la sociedad de clasificación, o las principales, es en ahorrar a los armadores este tipo de gastos monstruosos que tienen cuando el barco se va haciendo viejo, y con nuevas tecnologías, por ejemplo, con dron se suelen hacer inspecciones de tanques, con lo cual se evita, digamos, que el armador tenga que montar unos andamios de 25 metros, que no solo 25 metros, cuando tú tienes un andamio de 25 metros quiere decir que la base se va haciendo más grande, tú no puedes montar un andamio de 25 metros con 3 metros de base. Entonces el volumen del andamio es impresionante, y meter todo eso en un tanque, montarlo y volverlo a sacar para luego una inspección de 2 horas, pues os podéis imaginar lo que supone eso para el armador. Vale, espera, le da para atrás. En las inspecciones, por ejemplo, que se hacen en dique, que se mira en los diques, pues aparte del fondo, en la mayor parte de los barcos pues no te va a pasar nada, va a estar perfectamente, el anti-fouling, lo que es la pintura, va a estar prácticamente nueva, pero nos encontramos casos donde el barco ha tenido varadas, ha tenido maniobras que ha tocado fondo, y hay que ver que no está deformado el fondo. Eso tiene implicaciones que puede agrietarse elementos estructurales interiores. Si nosotros detectamos durante la inspección de fondo que tiene, por ejemplo, las chapas del fondo metidas hacia adentro, tenemos que ir por dentro de los tanques y ver cómo está la estructura. En el momento que la estructura interior ha sido deformada, eso tiene que hacer ya algo el armador, y eso quiere decir que tiene que cortar la estructura que está deformada y renovarla completamente. Vemos también lo que son líneas de ejes. No es una inspección fácil porque afortunadamente para los armadores es una cosa que suele hacerse a lo mejor cada 10-15 años, dependiendo de la forma de monitorizar el eje. Pero para que os sigáis una idea, sacar un eje de un barco a lo mejor en muchos casos supone desmontar no solo las hélices sino el timón, con lo cual es algo bastante complicado, que lleva tiempo y es muy caro para el armador. Vemos también los timones, las caídas del timón. La caída la caída del eje, se supone que el eje tiene que tener unas tolerancias con los cojinetes en donde va montado. Eso tiene un límite, eso hay que comprobarlo cada dique para ver que no hemos pasado. Si se ha pasado, quiere decir que el barco puede cargarse el cojinete entre fricción, puede inducirle vibraciones a los ejes, puede cargarse el motor, y también puede tener implicaciones medioambientales. Puede empezar a perder el aceite de la bocina y ir contaminando por el mar. Las cadenas, otra cosa que es un elemento de seguridad de los barcos, las cadenas y los anclas. Pues una vez entregado el barco, no sé si en el LOIS, pero en el DNV, a los 10 años de entrega al barco hay que medir las cadenas.
Por ejemplo, una cosa que sin idea hemos puesto aquí, que el máximo que pueden tener es el 88% del diámetro original. Esto se mide en todos los largos, que como sabéis son 27,5 metros. Hay que medir un mínimo de 3 eslabones. Y si en uno de esos solo eslabones se ha pasado del 12% de desgaste, hay que cambiar el largo entero. No se permite cambiar solo un eslabón, hay que cambiar el largo entero. Vale. Lo del pala de timón, que me lo dejo también, la pala de timón. Habéis visto una foto que os ha mostrado Jesús antes de un barco que ha perdido el timón. Desgraciadamente, esto es algo que se da, no es una cosa habitual, pero es algo que se da. Los timones, para tomar los vuelvos del timón, que también va a montar unos cojinetes que hay que tomarlo periódicamente para saber que está dentro de tolerancias, normalmente tiene una ventanita al timón que se suelda y se corta cada vez que se hace la inspección de los cojinetes. Pues con todos estos años de experiencia que tiene la sociedad de clasificación, hemos descubierto que muchas veces esta soldadura no se hace adecuadamente. El timón va en una zona que va soportando muchos esfuerzos por la estela de la hélice. Hay veces que la hélice le induce vibraciones y se ha descubierto que muchas de estas soldaduras, sin hacerse correctamente, se agrietan. Y hemos tenido, pues en los últimos años, no muchos casos, pero algún caso de timón que se ha perdido, como hemos visto en la foto de antes. Y bueno, esto es una de las cosas uno de los beneficios de la sociedad de clasificación, que son los que tienen el conocimiento, porque pasan, quién hace la investigación, etc. Vale, el ejemplo de renovación, ya habla un poco antes de la renovación. Se trata de básicamente controlar todo lo que es el barco, desde el punto de vista estructural, de maquinaria, de electrónica, etcétera, etcétera. Estamos hablando de clasificación aquí como sociedad de clasificación, pero como ha comentado Jesús, las banderas no suelen tener capacidad para hacer las inspecciones, porque no tienen gente para hacerlas. Por ejemplo, una de las principales banderas, dos de las principales banderas a nivel mundial son Chipre y Malta. Chipre y Malta son dos países muy pequeñitos, pero bueno, por temas fiscales y por temas de facilidad a los armadores, hay muchos armadores que abanderan los barcos en este país. Evidentemente no tienen una plantilla para tener inspectores a nivel mundial, entonces hacen acuerdos con la sociedad de clasificación para que lleven a cabo estas inspecciones. Entonces nosotros hacemos las anuales de toda la parte estatutaria, lo que es Marpol, lo que es seguridad de equipo, seguridad de salvamento, seguridad de comunicaciones, seguridad de radiocomunicaciones. Y todo eso, como podéis suponer, tiene sus inspecciones anuales, pero tiene también sus inspecciones cada 5 años. Los certificados estatutarios, por lo general, tienen también una validez de 5 años. Van conjuntamente con el certificado de clasificación. Excepto algunos certificados que tienen validez, por ejemplo, para toda la vida del barco, por ejemplo, el de arqueo, y algún otro como el de antifouling, que es la pintura que se da en el casco, que tiene también su validez si no se toca, vale prácticamente para siempre. Entonces, en la renovación de clase lo que hacemos también es la renovación no solo de la parte de clasificación pura del barco, de maquinaria, casco, sino también lo que es la parte de seguridad de salvamento, la inspección de radio de renovación, el safety construction, que es la seguridad de construcción, que se monta mucho en lo que son requerimientos de clase, pero bueno, lo hacemos también conjuntamente. Y pues bueno, como os he dicho antes, la inspección de renovación de clase, cuando el barco va cumpliendo años, pues es mucho más complicada y tiene una serie de requisitos que es donde nosotros entramos a tope y donde obligamos a los armadores a que cumplan con todo lo que tienen que cumplir. Evidentemente, la labor del armador muchas veces, aunque esto cada vez se da menos, la verdad que los armadores suelen estar ya muy concienciados con el tema de la seguridad, pero si pueden evitarse que inspeccionemos algún tanque, lo evitarán. Por ejemplo, el inspeccionar tanques no es una cosa que sale gratis tampoco, tiene toda una parafernalia que hay que seguir, especialmente los tanques de carga, los tanques de combustible que hay que desgasificar, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues me dicen 5 minutos, nos vamos a correr. Hemos hablado ahora de la parte de servicio. Vamos a ir rápidamente porque los ingenieros navales y los inspectores de clasificación también hacemos inspecciones en tierra. ¿Qué quiere decir esto?
Los barcos, nuestras reglas tienen una serie de requerimientos para un montón de equipos. Equipos que tienen que ver básicamente con la seguridad de la vida humana en el mar y la contaminación y, digamos, la supervivencia del barco como bien, como cosa que hay que proteger. Entonces hay una serie de equipos que requieren certificación. Estos equipos, por ejemplo, no va a ser una televisión o va a ser un aire acondicionado, porque eso no tiene nada que ver, eso tiene más que ver con la comodidad que con la seguridad. Entonces tenemos, por ejemplo, requerimientos de certificación de motores diésel, de bombas, de equipos electrónicos, de chapas, de tuberías, algunas tuberías, las tuberías, digamos, que se clasifican según su importancia o su peligrosidad, pues las de más peligrosidad, que se llaman de clase 1, también hay que certificarlas. Bueno, pues todo ese proceso de certificación, que también está recogido en las reglas que tienen que cumplir todos esos materiales, todos esos equipos, lo hacemos también los inspectores. Hacemos inspecciones pues, en todas las empresas que hay apoyando a los astilleros o suministrando a los astilleros. Hacemos también aprobación de procesos y de empresas. Por ejemplo, uno que nos viene a la mente todos es el de soldadores y procedimientos de soldadura. Esto es una cosa que es cosa prácticamente de todos los días en la vida del inspector. Certificar soldadores y procedimientos de soldadura. Certificamos también lo que se llama Service Supplier, empresas que se dedican a trabajar, digamos, en nuestro nombre o para nosotros podamos emitir nuestros certificados y podemos dar validez a los certificados del barco. Por ejemplo, son las empresas que hacen inspección con buzos del fondo, empresas que hacen, por ejemplo, la inspección de radio, empresas que toman espesores en los barcos. Todas esas están certificadas por nosotros y nosotros las auditamos periódicamente. Entonces, ahora para terminar un poco, ¿cuál es el papel del ingeniero naval en la sociedad de clasificación? Vamos a hablar en la parte naval, aunque las sociedades de clasificación, no sociedad de clasificación, sino DNV, Lois, Bureau Veritas, se han convertido en unas empresas que las clasificaciones es una parte de su negocio, pero tenemos otra serie de negocios dentro. Nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a temas de energía, a certificación de sistemas de calidad, certificación de otro tipo de cosas, supply chain, todo ese tipo de cosas las hacemos no la sociedad de clasificación, las empresas que se conocen como DNV, Bureau Veritas, Lois. Y ahí también hay ingenieros navales, hay compañeros, pero centrándonos en lo que es en la parte naval, pues nosotros como ingenieros navales, pues solemos estar en nuevas construcciones, en buques de servicio, como os he dicho, o inspección y pruebas de equipo. Aquí también se habla de desarrollo para la implantación de nuevas tecnologías, guías, estándares, notaciones descriptivas, que es lo que ha dicho antes Jesús, que nos dedicamos a desarrollar nuevas reglas, nueva reglamentación, apoyamos a la IMO, apoyamos también a los comités de MARPOL y todo eso está siempre poblado de compañeros, de ingenieros navales, ya sean españoles o de otras nacionalidades. Y ahora, para terminar, una cosa que es muy común aquí en esta parte de Galicia, especialmente en Vigo, que es donde vivo yo, que es la inspección de nuevas construcciones. Es la coordinación de proyecto, los project managers, los jefes de proyecto, que yo he sido muchos años jefe de proyecto para 18 barcos. Y como ingeniero naval os puedo decir que esto es algo, la verdad, que te llena mucho. El conocer un barco desde que es una chapa y un cable, o cables y chapa y nada más, y hasta que el barco está funcionando y se entrega, y saber prácticamente hasta el último tornillo, la última soldadura, la última alarma del barco, es un trabajo muy gratificante para un ingeniero naval. Y yo lo dice una persona que yo, cuando acabé la carrera en el año 87, mi ilusión era trabajar en parte de diseño, tipo canal de experiencia hidrodinámicas. O sea, a mí me gustaba mucho el tema matemático, el tema de la ciencia, y acabo metido de lleno en tema de producción. Y la verdad que trabajar en una sociedad de clasificación, un ingeniero naval, es una cosa muy gratificante, y nuevas construcciones especialmente. Pero vamos, no solo en nuevas construcciones, podéis trabajar también en la parte de talleres, en la parte de barcos en servicio. Y ya lo ideal, como ha sido mi caso en todos estos años que llevo en DNV, yo he estado metido en todo. He sido auditor de varios sistemas que tienen que ver con la clasificación y la certificación, pero vamos, que no viene ahora para contar y extendernos. Y bueno, dentro de las nuevas construcciones, pues deciros que, aparte de las inspecciones y de las pruebas y de la certificación de todos del propio barco en sí, pues hay una cosa que es muy bonita y que a lo mejor no todos los ingenieros navales tienen posibilidad de llevar a cabo,
que es navegación. A mí me gusta mucho la navegación y el haber sido jefe de proyecto de un montón de nuevas construcciones me ha dado la oportunidad, aparte de todo lo que navegué con mi padre cuando era pequeño, de navegar en muchos barcos y tener mucha experiencia de navegación, que yo creo que eso es muy bonito y muy necesario para el ingeniero naval. Y ya para terminar, quiero deciros que una de las cosas, a ver si me deja Jorge terminar, una de las cosas que es muy valorada dentro del mercado de los inspectores de sociedad de clasificación es que sin tener un conocimiento muy detallado, a no ser que estés en la aprobación de planos, de todo lo que es sin tener un conocimiento muy detallado de algunas cosas, tenemos un conocimiento muy general de lo que es el mundo naval, el mundo marítimo, el negocio marítimo, porque tratamos desde astilleros. En el astillero tratamos desde el director a los soldadores o a los electricistas, pero en los barcos de servicio tratamos con armadores, con charteadores, trabajamos con técnicos que van a hacer pruebas a bordo, trabajamos con tripulación, desde marineros a capitanes. Y todo ese conocimiento, yo creo que en muy pocos sitios se puede conseguir como no sea una sociedad de clasificación. O sea que si alguno tiene en mente en algún día aplicar para una sociedad de clasificación, yo os animo, porque yo creo que a la mayor parte de un ingeniero naval, a la mayor parte de vosotros, no os va a desanimar y os va a gustar mucho. Y bueno, teníamos aquí unas fotos también. Bueno, aquí muy rápido, para, bueno, desde aprobación, inspección de barcos en nuevas construcciones, o sea, hay un hombre dentro de un tanque. Esto es una cosa también, hasta que no te metes en un tanque de un superpetrolero, pues no te haces idea que ahí puede caber una catedral dentro. Merece la pena. Cuando vas cumpliendo años ya no te hace tanta gracia meterte en estos sitios, porque además este está muy limpio, una construcción, pero un barco en servicio pues no está así. Y no es tan agradable meterse, pero bueno, en los primeros años profesionales es muy interesante y muy recomendable. Aquí compañeros, en este caso el DNV, haciendo inspecciones a bordo de un barco. Ahí vemos con el motor de un pescante de un bote salvavidas, inspecciones en dique, todo tipo de barcos, a bordo de barcos, una inspección de fondo de compañeros del LOIS, más compañeros del LOIS pues en un puente y haciendo inspecciones, en un tanque de un buque gasero, haciendo inspección de motores también, que esto sí, también no sabéis lo grandes que son los motores hasta que tenéis que enfrentaros al de un superpetrolero. Entonces veis lo que es una biela más grande que tu coche. Inspección estatutaria también, hay un hombre viendo unas balsas salvavidas, hay en una cabina de control de cámara de máquinas, una compañera del LOIS, seguramente con el jefe de máquinas, inspecciones de ejes, inspecciones de pruebas de sobrecarga, y eso que se ve ahí es una bolsa cargada de agua, que es bastante impresionante ver estas pruebas. Y luego la formación, que es otra cosa también interesante para vosotros, obligatoriamente a los inspectores, por estar en sociedad de clasificación y por trabajar en ambientes peligrosos, pues tenemos que tener una formación práctica, desde abandono de barcos a lucha contra incendios, espacios confinados, etcétera, etcétera. Y luego también deciros ya para que no solo nos dedicamos a esto, sino que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y todas estas cosas están entrando de lleno. Esto no tenemos tiempo para contarlo, pero todas las unidades de clasificación están entrando a tope con este tipo de cosas y es una cosa que está todos los días en las noticias internas. Y nada más por mi parte. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Guillermo. Hay unas preguntas desde Madrid. Jesús, si quieres venir. La primera, Jesús, si quieres quedar aquí. Dicen, ¿hay especializaciones en inspecciones por tipo de buque? Es decir, ¿hay para cualquier buque o varios especializados en casero, petrolero, pasaje? Bueno, lo que hay es un sistema de autorizaciones. El básico se puede ir a cualquier barco para cierto tipo de barcos, como hemos visto, gaseros, petroleros, sobre todo ya a cierta edad. Entonces, se requiere cierta experiencia y autorización, pero en principio la pregunta es que se puede ir a la especialización es la experiencia, ¿no? Entonces no hay ningún límite, ¿eh? Lo único, si tú no has ido a ningún tipo de barco, no has ido a un portacontenedores nunca, pues normalmente tendrás que ir acompañado al principio, la visita con alguien más experimentado, que es una de las cosas que tiene el sistema, ¿no? Hay que ir con alguien, siempre la primera vez, luego ya va
Pero, por ejemplo, para un buque de pasaje... Buque de pasaje, por supuesto. Sí. Cualificado. Luego, claro, el pasaje es un tipo especial que requiere mucha especialización y básicamente hay gente que solo hace eso. Te vas a Miami y están haciendo eso continuamente. Y bueno, requiere, o incluso el inspector, falta un inspector y se tiene que desplazar al otro lado de coger un avión para hacer ese tipo, porque no hay gente con las autorizaciones necesarias. Otra pregunta para ti, aunque has hablado ya de ello. Preguntan, ¿qué tipo de formación dan en la sociedad de clasificación a los ingenieros navales? Algo al hecho ya. Sí, bueno, una de las cosas que se caracteriza, por lo menos lo que conozco del DNV, es por la cantidad de cursos que hacemos. Yo hay veces que me planteo poner en casa, como hacen los médicos, todos los diplomas de los cursos, porque tenemos 200 o 300. La formación es continua. Tipos de cursos se dan desde seguridad, como he mencionado ahora, para saber manejarse, a, bueno, pues cuando ha dicho Jesús, si tú te vas a especializar, por ejemplo, en buques gaseros, como tuve que hacer yo hace 20 y tantos años en un barco que ahora está aquí, que es el Golar Fleece, pues tuve que hacer un curso de 5 días de buques gaseros y luego ir acompañado a varias inspecciones. Normalmente te fija tenemos sistemas de formación de los compañeros, de los inspectores, que te fija los requerimientos para cualificarte, pues yo que sé, para inspeccionar, dice, para ver un buque gasero, pues ir a hacer varias inspecciones conjuntas con alguna persona que tenga experiencia y que esté cualificado. Yo os comento, por ejemplo, que en DNV, y seguramente en Lois también, hace tiempo a alguien que ingresaba había unos programas acelerados. Entonces entraba un ingeniero naval, un compañero nuestro, lo mandábamos 6 meses a algo, la aprobación de planos, luego se le mandaba 6 meses a Corea, luego a lo mejor se le mandaba 6 meses a otro sitio de Europa, y después 3 o 4 meses. Nosotros lo llamamos el Induction Course, que se hacía, era 6 semanas que había que, bueno, una serie de... Ahora suele ser más online, pero se pasan por todos los... Hay unas cosas básicas en cuanto a formación, hay tema de materiales que son, aunque tengas una titulación de ingeniero naval, también hay gente de otras... Entonces, bueno, todo eso te ayuda en la formación, pero tienes que pasar por eso, con exámenes y todo. Claro. Y luego tienes otros cursos básicos, los de seguridad, que esos hay que pasar por ellos. Además, eso de espacios confinados, alturas y todo eso, además hay refrescos, eso se toma muy serio y hay que hacerlos, hay que saber, hay que hacer su cursillo siempre. Y algo que recalco para los chavales jóvenes, los que nos estáis oyendo, la sociedad de clasificación tiene oficinas prácticamente en todos los puertos del mundo, en todos los puertos importantes. Para que el que quiera viajar, el que quiera conocer, se puede hacer su trabajo en una oficina en Bergen, en Noruega, o en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica o en Malasia. Y es muy fácil moverse en las sociedades de clasificación. Están deseando que la gente se vaya por ahí, porque cada 2 por 3 salen puestos vacantes en todos los sitios del mundo. No solo de inspección, sino de aprobación. Sí, la movilidad es una de las características, sobre todo en las fases iniciales de la carrera, de la experiencia y pues es necesario, necesita gente de ese perfil. No nos da tiempo a más. Muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ha sido muy interesante. Vale. Espero que a los del otro lado de la pantalla os haya pasado. A ver, porque a la sociedad de clasificación tenemos una plantilla muy envejecida, o sea que tiene que venir gente. Me preguntaban si obligáis a colegiar a los jóvenes. No, pero deberían. Bueno, el LOIS no obliga, pero ayuda. O sea, quiere decir que la cuota Si la pagas, la paga. O sea, es decir, tú cuando lo tienes la pasas y te la pagan como un gasto, igual que... Eso lo hace